sería una característica así como muy básica de la empresa de familia. La dimensión entre empresa familiar y, digamos, entre familia y empresa, básicamente tiene que ver con que una crea bienes y servicios y la otra está enfocada en la supervivencia. En la familia el vínculo es totalmente emocional, y en la empresa está regido por la valía de la persona, porque genera resultados. Entonces, teniendo en claro estas slides, un poquito voy avanzando hacia lo que sería el curso, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la evolución de una empresa a través de una línea de tiempo? Entonces, normalmente lo que nosotros nos encontramos es que una empresa está creada por una persona, ¿sí? Entonces, en ese primer escalón, que era, ¿se acordaba? Cuando yo hablé en la primera slide sobre el recambio generacional, el 61% de las empresas están en estos escalones, el primero y el segundo. El mando es totalmente centralizado y las decisiones son informales. O sea, el dueño de la empresa tiene como ese poder de, porque yo la fundé, tomo todo tipo de decisiones y hago lo que se me da la gana, y eso por algún lado es una ventaja, porque en momentos a veces muy críticos, el nivel de las decisiones es muy acelerado, es muy fuerte, y tiene una gran desventaja de que, por ejemplo, en un momento como este, a veces esa persona no tiene conocimientos financieros, no tiene conocimientos de mercado, no tiene un montón de otros conocimientos, y al no tener apoyo, al no tener un equipo gerencial que lo rodea eficiente, o escuchar otras voces, la empresa familiar entra en un tema, en un problema de management bastante fuerte. Entonces, en el arranque de la empresa tiene este modelo y tiene todo el impulso y toda la impronta del dueño. Pero cuando el negocio se va haciendo complejo, cuando la familia misma va creciendo, empiezan a aparecer los hijos, ¿sí? Y empieza el tema de la sucesión, y cómo va a ser esa sucesión, y la empresa pasa a ser un problema de hijos, ¿sí? Una estructura de hijos, que normalmente lo que se llama es una sociedad de hermanos. Entonces, normalmente hay muchísimas de estas sociedades de hermanos, donde existen lo que se llama el acuerdo de mando compartido, ¿sí? Entonces puede existir alguno que conoce mucho del negocio a nivel, digamos, lo que sería el producto, el cine, hacer el producto, y otro le gusta la parte financiera, y cada uno se dedica a su parte, y entonces todo fluye, ¿sí? Todo puede andar muy bien, porque quizás el mando está compartido en muy pocas personas, ¿sí? Y esas personas a veces pertenecen a un mismo grupo o una misma rama familiar, ¿sí? Por ejemplo, acá Patricia me dice, muy a menudo se ve que los hijos no quieren continuar con la empresa familiar, sean de sus abuelos o de sus padres. Y eso pasa sobre todo en esta generación de los millennials, donde vieron que normalmente el millennial es como que tiene una mochila muy liviana y es el pibe que dice, bueno, me voy a Europa mañana, qué sé yo. ¿No? O sea, no se identifica normalmente con muchos códigos el millennial, ¿no? Entonces, sí, no existe una identificación ahora tan grande desde el punto de vista generacional. Quizás en la generación de mi edad era grandioso formar parte de la empresa de tu papá, o de tu abuelo, pero ahora en general el millennial no tiene esos compromisos casi con nada. Entonces es una persona más despojada de compromisos laborales. Entonces, en general, las empresas de familia en los libros no están abordando tanto los temas de los millennials. Por eso está muy bueno tu comentario, Patricia. Así que te agradezco que los hayas hecho. Si quieren ir comentando cosas por el chat, me ayuda. Entonces, cuando estoy en este segundo escalón, lo que yo tengo básicamente es un acuerdo de mando compartido. Hay un cambio muy grande, porque pasás de un sistema de manejo unilateral de la empresa a un sistema de manejo donde acá ya se empiezan a consultar cosas, donde se empieza a interactuar, ¿sí? Y la familia, a medida que el mando se va dividiendo, se necesitan cada vez más instrumentos más profesionales para dar respuesta a las decisiones. Cuando el escalón es hacia abajo, ya empiezan los nietos, y fíjate que ya las ramas de la familia se empiezan a diversificar. Entonces acá
el instrumento para manejar ya la familia en esta instancia es lo que se llama un acuerdo profesional compartido, ¿sí? Acá se necesita, por ejemplo, una gerencia de naturaleza más profesional, que regule las decisiones, ¿sí? Que regule el funcionamiento. Entonces, en esas situaciones, ¿sí? Ya diría que el protocolo familiar empieza a ser casi fundamental. Para que ustedes tengan una idea, las empresas en este escalón resisten el 61% de las empresas, ¿sí? O sea, cuando ya vas bajando a nivel escalón, por ejemplo, las empresas que están en este nivel, en el mundo, más o menos el promedio está en el 5% de las empresas que llegan al tercer nivel que sobreviven. O sea que fíjense lo que es el nivel de complejidad de las relaciones personales, ¿sí? A nivel humano, si esto no está muy bien armado profesionalmente, la capacidad de fracaso, a medida que van pasando los niveles generacionales en las empresas familiares, es alta. Entonces, que era un poco, este cuadro, el que está acá, mide lo que acabo de decir. Fíjense, el 55% de las empresas de primera generación sobrevive. Cuando pasás a la segunda generación, estamos en el orden del 30% y en tercera generación en el 5%. O sea que desde el punto de vista de lo que son los escalones generacionales, el nivel de riesgo es altísimo si no se profesionaliza el mando. Entonces, cuando vemos este eje, que me gusta mucho porque contempla, fíjense, casi todas las situaciones, el eje de la familia, el eje de la propiedad y el eje de la empresa. El eje de la empresa, si ustedes lo miran, tiene arranque, la expansión de la empresa y la madurez, ¿sí? Y el eje de la propiedad tiene lo que llamamos el propietario controlador, la sociedad de hermanos y el consorcio de primos, que era básicamente lo que vimos en la slide anterior, o sea, los 3 escalones de la slide anterior. O sea, y acá, integrado, es cómo evoluciona la familia, o sea, una familia normalmente joven, es una startup, un emprendimiento, un negocio familiar, con todo el impulso, ¿sí? Entonces ingresas al negocio, toda la familia, el grupo primario trabaja en el negocio, hay un trabajo conjunto, y bueno, después empieza lo que se llama los desafíos de cómo se cede eso, a quién se cede, ¿sí? Si hay gente capaz, si tus hijos van a ser capaces de poder seguir en el negocio. Esos son como los desafíos básicos, ¿no? ¿Van bien? ¿Me siguen escuchando bien? Trato de ir más o menos a un ritmo que me vayan escuchando, que me vayan entendiendo. Si me quieren ir haciendo, gracias Luciano por comentarme, ¿sí? Ezequiel, muchas gracias. Si me quieren ir haciendo alguna pregunta a nivel chat, me la van haciendo, yo la voy contestando, alguna inquietud que tienen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la familia tiene algo, así cuando hablamos de las empresas, que hablamos del capital, la familia tiene lo que se llama el capital intelectual, la propiedad intelectual. ¿Cómo funciona eso? Y funciona de una manera maravillosa, porque, por ejemplo, ahora, ¿sí? En este momento, en esta crisis que tenemos nosotros, ¿sí? Que es un momento rarísimo en el mundo, donde estamos todos obligados a vivir encerrados, donde nos cambian nuestros códigos familiares, nuestros códigos personales, las situaciones económicas, ¿sí? En general, las empresas en todo el mundo están prácticamente financieramente mal, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos, el promedio de una pyme para subsistir con las puertas cerradas está alrededor de los 25 días. Estoy hablando de Estados Unidos, o sea, sin generar facturación. Si eso lo trasladamos a Argentina, es muchísimo más endeble. O sea, tuvieron algunos estudios que estuve leyendo en las últimas semanas. Por ejemplo, estamos hablando de 10, de 7 días, o sea que la capacidad de caja de la pyme se acabó. Ahora, cuando se acaba la plata, el único motor que hace que una empresa subsista es el compromiso emocional de los miembros de la familia. O sea, si nosotros, la base del resurgimiento de lo que puede ser la economía argentina, en el muy corto plazo, es la gran cantidad de empresas familiares que tiene, que probablemente al otro día, después de todo este lío que vivimos, van a estar dispuestas a levantar la persiana por el compromiso de los miembros de la familia a través del tiempo. Y eso es lo que llamamos la propiedad emocional, ¿sí?
Ahora, cuando uno lo compara con una SA donde los accionistas son totalmente, no se identifican con la camiseta de la familia, y bueno, seguramente es un factor competitivo muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dueño, cuando forma parte de la familia, está dispuesto a dejar muchas cosas que un accionista individual no, ¿sí? Entonces, a veces eso te juega mucho a favor, porque se entrega todo por la empresa, a veces te juega en contra porque se toman decisiones irracionales y un negocio claramente no va y es el momento de venderlo, de cambiarlo, de darle otra forma, y a veces por ser parte de la familia no se toman las decisiones a tiempo. Entonces, esto también requiere un equilibrio, es importante decirlo. Pero el capital y la propiedad intelectual, lo que llamamos la propiedad emocional, es un rasgo muy importante de lo que llamamos una empresa familiar. Entonces, tenemos que ir avanzando y ir pensando, ¿cuándo existe riesgo en una empresa de familia? Y el riesgo de una empresa de familia está dado, como en tantas otras empresas, por lo que llamamos las complejidades, ¿sí? Y por ejemplo, complejidades en una empresa, ¿por qué pueden estar dadas? Y por su tamaño, por el importe de la facturación, porque trabaja en un sector que es muy, muy difícil, ¿sí? Porque tiene muchas líneas de producto, complejas, diversas, ¿sí? Está muy internacionalizada, por ejemplo, necesita mucha importación de insumos, ¿sí? Es muy dependiente de la tecnología, la competencia es muy agresiva, ¿sí? Los números de sedes o centros de trabajo también son elevados, ¿sí? Entonces, o por ejemplo las sucursales sería, ¿no? Entonces, eso lo hace que toda la estructura de la empresa tenga mucha complejidad, ¿sí? Entonces, cuando se junta la complejidad de la empresa con la complejidad de la familia, donde yo tengo números de ramas familiares muy, muy, muy extendidos, ¿sí? Son muchos los que forman la familia. Por ejemplo, ¿qué escalón está la familia? ¿En el segundo, en el tercero? ¿Qué estilo tiene de manejo? ¿Qué valores culturales? ¿Sí? ¿Cómo es la experiencia profesional de los integrantes? ¿Sí? Sí, ¿y cómo es el estilo de comunicación? Si existe respeto, si no existe respeto, a quién se escucha, a quién no se escucha. ¿Sí? Entonces, cuando este esquema de complejidad de empresa y de familia se juntan, para solventar todo esto es necesario tener algo que se llama estructura, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de riesgo estructural en una empresa de familia, tiene que tener básicamente la mirada de que yo tengo que tener una estructura que me permita superar la complejidad propia de la familia más la complejidad propia del negocio, ¿sí? Acá Karina me pregunta, ¿conviene que las empresas sean exclusivamente integradas por la familia o se deberían integrar personas externas? Bueno, básicamente lo mejor es que existan personas externas, ¿sí? Casi todas las familias exitosas en el mundo, los grandes conglomerados que ahora forman parte, por ejemplo, a Disney. Disney es una empresa en el mundo familiar, ¿sí? BMW es una empresa familiar. Audi es una empresa familiar. Yo les tiro estos nombres porque a veces uno piensa que son corporaciones que vos decís, nacieron como empresas de familia, nacieron como empresas de familia. La realidad de todo esto es que esas empresas fueron quedando, los propietarios, los familiares, y se fueron enriqueciendo con gente que les aportó otras visiones, otras visiones. Entonces la profesionalización, yo te diría que es fundamental, ¿sí? Así como la camiseta o el tema del grado de la identificación está muy bueno, también la identificación con otras tecnologías, con otros terceros que puedan integrar valor a la familia es casi innecesario. Yo diría que la apertura del capital de una empresa de familia, en una pequeña proporción, una proporción que la familia quiere, a mí me parece totalmente buena para que la familia crezca, ¿sí? Por ejemplo, desde el punto de vista del capital, Argentina tiene un gran problema, que tiene un mercado de capitales, pero minúsculo, minúsculo, no existe. Pero lo lógico sería emitir acciones, ¿sí? Y hacer crecer la empresa de familia de la manera más eficiente posible, que sería, por ejemplo, a través de una emisión de capital. Y es una manera de tener capital barato y hacer que digamos, el entramado social cambie, ¿sí? Sea más diverso. Entonces, eh,
Sí, Karina, entonces disminuiría el riesgo propio de tener una sola visión. Por ejemplo, los autores que escriben mucho los libros de empresas de familia hablan sobre la Torre de Marfil. No sé si ustedes lo escucharon. Bueno, la Torre de Marfil es cuando el dueño de la empresa está como ensimismado en ver una única realidad. Cuando hay terceros, normalmente eso ayuda a que empiece a cambiar la situación, empiecen a haber otras visiones. Entonces, la complejidad de la familia y la complejidad de la empresa se atacan con lo que llamamos una estructura. Si estaríamos en matemática y esta suma daría 2, la estructura debería valer 2 para que el riesgo estructural sea 0. Y cuando hablamos de estructura, hablamos de un gobierno de una empresa que esté institucionalizado, o sea, que esté diferenciado del ámbito de la familia y del ámbito de la empresa. Es así, tiene que estar diferenciado. Porque si no, las dimensiones se mezclan. ¿Sí? Que la gestión sea profesional y que el desarrollo profesional y los canales de comunicación sean fluidos. ¿Sí? Entonces, la familia también tiene que preparar lo que llamamos la continuidad, la sucesión. ¿Sí? Entonces, si la estructura contempla todos estos temas, el riesgo estructural de la empresa de familia tiende a ser bajo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son temas centrales para el éxito de una empresa de familia? Bueno, la confianza como base de la unidad, porque la familia es un grupo humano, ¿sí? Sí. Los equipos son grupos humanos. Ustedes fíjense que los equipos que tienen confianza en sí mismos normalmente logran objetivos. ¿Sí? La familia pasa lo mismo. Si no existe confianza en los integrantes, no funciona. O sea, el capital humano, intelectual y financiero, ¿sí? Tiene que existir un capital humano sólido desde el punto de vista de los conocimientos, desde el punto de vista de las aptitudes, ¿sí? Y recursos financieros, ¿sí? Para que la empresa se mueva, ¿no? Ahora, por ejemplo, por la salida de esta crisis nos va a encontrar que capital financiero es 0, y entonces vamos a tener que apostar en una primera etapa muy fuerte a lo que llamamos el capital humano, a la inteligencia, como para tratar de ir sorteando todos los líos que nos vamos a tener que enfrentar. Nosotros con el IAP estamos con el Instituto Argentino de la PYME, estamos preparando probablemente para la semana que viene, seguramente vamos a invitar a todas las cámaras asociadas con nosotros, seguramente FECOBA seguro va a formar parte de esto, también a una conferencia donde vamos a hablar, ¿sí? Sobre lo que es cómo ponemos a las empresas en marcha después del coronavirus, ¿no? O sea, cómo es el mundo que esperamos, cómo protegemos el capital financiero, el capital intelectual, qué acciones tenemos que tomar. ¿Sí? Entonces, un poco estamos integrando todos los seminarios y las conferencias que tenemos para que sirvan en este momento. ¿Sí? Entonces, hablábamos de esto, de capital humano, intelectual y financiero, y el esquema de compromisos, ¿no? Cómo vamos a equilibrar los esfuerzos. Entonces, si básicamente confianza, capital y equilibrio de esfuerzos son las razones básicas por las que una empresa de familia puede crecer, ¿no? Entonces, me están preguntando si hay libros de empresas de familia. Hay, por ejemplo, como les contaba en España, hay institutos, ¿sí? Que se dedican específicamente a empresas de familia. Yo después voy a buscar algunos nombres y se los voy a pasar por Eventbrite, porque total como tengo la base de contactos de ustedes, así que les voy a recomendar algunos autores que a mí me gustan y así los pueden ir leyendo. ¿Sí? Si el riesgo disminuye, si el mando es profesional y se maneja lo que llamamos riesgo estructural, que también me lo están preguntando, sí, claro, disminuye. ¿Sí? Pero necesito tener una estructura para que el riesgo disminuya. Si no pienso en eso, no puedo pensar en disminuciones de riesgo. Entonces, cuando hablo de supervivencia, tengo que ver estos factores. La sucesión hay que planificarla. Tiene que haber un método ordenado de recambio generacional. ¿Sí? Cuando hablamos de sucesión, también hablamos de competencia. O sea que hay que pensar que los sucesores
tiene que tener actitudes como para que la empresa tenga continuidad desde el punto de vista de funcionamiento. Y hay algo muy importante que es, en algún punto, la empresa también tiene que pensar en ser atractiva como para poder captar talentos externos. Si no, supónganse que dicen, bueno, yo no quiero abrir el capital, perfecto, pero tengo que generar condiciones para contratar profesionales que le den valor, ¿sí? Que estén en la gerencia media, en cargos que sean críticos. Tengo que armar un mapa de cargos críticos dentro de la empresa y esos cargos críticos en la planificación tengo que tratar de dotarlos con terceros que aporten valores que la empresa, quizás por ser una empresa cerrada, no los tiene. Y, bueno, un tema fundamental, la solvencia, el manejo prudente y ordenado de las finanzas. Bueno, en Argentina las pymes tienden a ser prudentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 90% no usa el sistema bancario. O sea que las pymes se manejan en realidad con lo que hacen y con lo que tienen. Eso también nos lleva a que tengamos pymes que son, si lo comparamos con la región, nuestras pymes, por ejemplo, son alrededor de 5 o 6 veces más chicas que las pymes que trabajan en Brasil. ¿Por qué? Porque las pymes que trabajan en Brasil tienen otro sistema económico, financiero que las ha apoyado y han podido usar el capital de terceros. En Argentina eso no existe. O sea que el tamaño de nuestras pymes está dimensionado por el tamaño del esfuerzo del propietario. Y eso es un drama para la economía argentina. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles serían los problemas usuales? Confundirse al propietario con tener capacidad para dirigir, que era lo que decíamos hace un rato. Bueno, esto es una cosa gravísima cuando uno mezcla la plata de la familia con la plata de la empresa, ¿sí? Porque acá no hay una dimensión exacta, digamos, de los flujos económicos, del patrimonio, ¿sí? Entonces quiebra la empresa, quiebra la familia, un drama terrible. Y bueno, esto cuando no se ordena es terrible, porque a veces las distribuciones de dividendos no tienen nada que ver con el funcionamiento de la empresa, son irracionales porque se piensan más en función de la familia que en función de la empresa. Hay situaciones que hay que ordenarlas. Cuando se mezcla afecto con actitud, o sea, no porque un integrante de la familia sea muy simpático, muy bueno, tiene que estar en un cargo. ¿Sí? Tiene que estar en el cargo porque es apto. ¿Sí? Cuando no se toma conciencia del proceso de sucesión, se lo retrasa, ¿sí? No se piensa sobre eso. ¿Sí? Y acá hay un tema, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con muchas pymes, y una de las preguntas que les hacía era, por ejemplo, con el tema este del coronavirus, del COVID, y le decía, ¿vos tenés un mapa de las personas que son críticas de tu empresa? O sea, son 10, está bien, son 10, son 15. Pero ¿qué tipo no debería faltar? Porque hay uno que te organiza toda la distribución de la mercadería, conoce todos los clientes, conoce todos los contactos. Y ese tipo es ese tipo solo que sabe eso. Si se enferma de coronavirus, ¿sí? Por decirlo ahora, que es el problema que tenemos ahora, ¿quién lo va a reemplazar? ¿Quién tiene el conocimiento de ese tipo? ¿Sí? Si tenemos que salir la semana que viene y tenemos que abrir la persiana, ¿sí? ¿No convendría tener el equipo dividido en dos partes, uno que sea un equipo A y otro que sea un equipo B? Quizás trabajar en una menor escala, pero estar seguro que si se contagia un grupo, el otro va a seguir trabajando. Bueno, los esquemas de sucesión o de reemplazo no solo tienen que ver con la muerte, tienen que ver con muchas circunstancias que se dan. Y hay muchas empresas de tamaños de todo tipo que quiebran porque no tienen estas miradas. ¿Sí? Entonces, tanto retrasar el proceso de sucesión como no pensar aspectos sobre el mapa de las personas críticas de la empresa es vital. Y después otro tema fundamental es, yo me dedico a hacer corchos, ¿sí? Para bebidas, ¿sí? Para vino. Y porque yo sé hacer corchos, sé hacer de todo. Sé hacer software, sé hacer esto, sé hacer... A veces esa mirada loca, donde uno piensa que porque me va muy bien en el negocio, porque vendo muy bien, eh, tengo como la arrogancia de pensar que sé todo de todo, a veces me lleva al fracaso. Entonces, eh, hay mucho que pensar sobre esto. ¿Sí?
Entonces, cuando el mando es muy centralizado, muchas veces se cometen muchos estos errores. Cuando el mando tiene una mirada un poquito más descentralizada, normalmente algunas de estas cosas se logran superar, ¿sí? Acá me dicen que pasa mucho, por ejemplo, cuando no hay manuales, claro, normalmente la empresa que no tiene manuales de procedimiento, que son muchísimas, ¿sí? Normalmente no tienen estructuras organizadas y pensadas para que fluyan ágilmente, ¿no? Entonces, cuando me dicen acá, por ejemplo, Patricia me dice, cuando mezclamos flujos económicos de la empresa con los de la familia, ¿se refiere a la mala administración de sus integrantes? Sí, me refiero a eso y me refiero a que, por ejemplo, que usan la empresa como la caja de la familia, ¿sí? Y no es así, porque la empresa tiene que tener una reserva de capital para funcionar, ¿sí? Entonces, hay que pensar muy bien. Yo conozco tipos que, por ejemplo, para irse de vacaciones a Europa, descapitalizaron la empresa. Y vos me decís, está totalmente loco, porque después cuando vuelven, ¿qué van a tener? Y bueno, lo han hecho. O sea, porque como la familia es un entramado emocional y a veces, muchas veces, no se piensan las cosas, ¿no? Eso es cuando no tenés un mando profesional. Entonces, puede pasar eso. Pero lo que uno trata es de evitar con estas conferencias, de tomar conciencia de estas cuestiones. Algunas cosas acá parecen novedades, pero yo he estado con gente que tiene negocios hace 40, 50 años. El dueño, por ejemplo, ahora es una persona de 80 años, tiene que estar guardado en una casa sin salir en este momento, y todas las decisiones pasaban por él. Y son situaciones totalmente críticas. O sea, en este momento la empresa de familia no solo tiene el problema financiero, sino también el tema humano, ¿no? Por eso hay que pensar muy bien lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cuáles serían los factores de alerta de una empresa familiar? ¿Sí? Que esto los americanos le llaman red flags a factores de alerta, ¿no? Cambios en los comportamientos de los principales directivos. O sea, yo tengo directivos que son muy estables, pero, no sé, un divorcio, una situación personal, puede hacer hasta perder, qué sé yo, una adicción, ¿sí? Una adicción a la droga, a la bebida, a lo que sea, que son temas que son comunes, somos seres humanos, ¿sí? Puede hacer que tenga comportamientos raros. Entonces, esos comportamientos raros hacen que pierda profesionalismo, tenga errores frecuentes. ¿Sí? Después otro problema grave es cuando, por ejemplo, sobre todo en la sociedad de hermanos, ¿no? Porque cuando ya se baja el escalón, cuando falta consenso en objetivos que parecen, son claves y son muy claros. O sea, que dice, bueno, la empresa tiene que ir para acá, y el otro dice una cosa totalmente irracional. Cuando existe esa mirada de falta de consenso en cosas que son muy claras, bueno, estamos en zona de problemas. Cuando, por ejemplo, un padre tiene una idea con un determinado hijo y ese hijo tiene que dirigir todo, y eso, bueno, en política le llamamos nepotismo, cuando ponemos a ciertas personas de una manera privilegiada en algún puesto, cuando pasa en la familia, se rompe el sistema de lealtades, de actitudes, ¿sí? Y entramos en un escalón difícil, ¿sí? Cuando los roles son ambiguos, o sea, yo tengo a José, que es el hermano mayor, y es el gerente de producción, el gerente de finanzas, ¿sí? Atiende el teléfono, cualquier cosa. Entonces, cuando no hay una división eficiente de los roles, que la división eficiente de los roles tiene que estar dada como es un grupo muy chico por las actitudes. Cuando eso no existe, estamos en problemas graves, ¿sí? Cuando hay ausencia de realidad e incapacidad del grupo directivo en lo que sería la mirada de las cosas que pasan, ¿sí? O sea, vivir como encerrados, aislados en una realidad, ¿sí? Esa falta de mirada, de tener terceros que los asesoren, a veces hacen que la empresa vaya hacia a lo que llamamos el fracaso, ¿sí? Y, y después hay un marcador bastante interesante. Esto en lo financiero se mira mucho. Por ejemplo, cuando una empresa, los gerentes que son terceros y trabajan en la empresa, son profesionales, rotan demasiado. O sea, no se bancan el ambiente de la empresa. ¿Sí? No se lo bancan. Entonces, bueno, eso es una señal bastante importante como para decir algo pasa dentro de una empresa, hay un mal manejo, hay un ruido raro, emocional. Y bueno, y esto tiene que ver también con luchas internas familiares que después se trasladan a los negocios. Entonces, estos serían como los factores de alerta, las cosas que deberían evitarse en una empresa familiar, ¿no? O deberían verse, si suceden,
tomar acciones inmediatas para tratar de resolverlo. Entonces, ya me queda claro que si tengo una empresa familiar voy a tener grandes ventajas. Son, por ejemplo, el compromiso, la lealtad, la identificación, ¿sí? hacia dónde va, ¿sí? Desde el punto de vista de las generaciones, ¿sí? Entonces voy a tener una visión de largo plazo, voy a tener autoridad. Las decisiones que yo tomo van a ser normalmente más confidenciales porque están dentro de un grupo chico, no trascienden a terceros. Voy a ser más flexible porque las decisiones son de alguna manera más ágiles, más rápidas. Pertenencia de orgullo, autoridad, bueno, todas cosas que tienen que ver así con lo emocional, con lo muy humano. Pero, ¿cuáles serían las desventajas? Y bueno, parten por el lado del conflicto, el gobierno es paternalista, estructuras poco definidas, ¿sí? Dificultades para lo que llamamos la atracción de los directivos, ¿sí? Normalmente no se traen talentos de afuera que sirvan, ¿sí? Y bueno, problemas emocionales, dificultades en la sucesión. Era un poco lo que repasábamos. O sea, esto es como un eje de ventajas y desventajas donde claramente se ve que si la empresa familiar se la ordena un poquito, es una empresa que tiene muchas características como para que le vayan las cosas bien, las empresas familiares y los negocios familiares. Bueno, entonces ese ordenar para que las cosas vayan bien tiene que ver con lo que llamamos el eje del protocolo familiar, ¿sí? ¿Y qué es el protocolo familiar? Y es básicamente un acuerdo, ¿sí? Que tiene que estar consensuado entre los miembros propietarios de la familia. ¿Y cómo se hace? Se hace de una manera formal, se hace por escrito, normalmente con abogados, con escribanos, ¿sí? Que fijan básicamente aspectos de cómo va a ser la guía de conducta de la familia, temas fundamentales de la empresa, y ahí empiezan los profesionales de ciencias económicas a trabajar y empiezan a decir, bueno, a ver, cómo se va a manejar el capital, cómo se van a distribuir los dividendos, hasta dónde, hasta qué grado vamos a tener de apertura de capital. Si algún miembro de la familia, en ese esquema que nosotros manejábamos de, no sé si se acuerdan al inicio, era esto, si se acuerdan de acá, ven que acá están estos tres ejes. Supónganse que está este familiar propietario, y este dice, yo quiero ingresar al grupo gerencial. ¿Está escrito cómo? ¿Está escrito? O alguno de estos que dice, ¿sabes qué? Yo me quiero ir. ¿Está escrito cómo se va a pagar? ¿Y quién, en qué condiciones puede entrar un tercero? Como esta parte es la parte de, digamos, la parte de conflicto, de fricción, normalmente el protocolo familiar habla mucho sobre esto, ¿sí? Sobre las relaciones para entrar, las relaciones para salir, sobre, por ejemplo, si hay un tercero, un propietario gerente y tiene muy buenas habilidades, cómo podría entrar, sobre la sucesión. Entonces, el protocolo familiar habla básicamente sobre esto, ¿sí? Y tiene que estar bien escrito, tiene que ser aceptado, tiene que haber consenso. Entonces, esa es un poco la idea de, de cómo tiene que estar armado, ¿sí? No tiene que ser un documento muerto, tiene que haber esencialmente consenso para que sea un documento vivo y para que sirva para que la empresa crezca. Entonces, una vez que se establece el protocolo familiar, existen diferentes órganos de funcionamiento de la empresa. Normalmente son tres. Es el Consejo de Administración, el Consejo de la Familia y la Asamblea de Accionistas. El Consejo de Administración opera sobre la empresa, sobre todo los que están en la empresa. El Consejo de la Familia es todos los que son dueños y tienen propiedad sobre la empresa, hablan dentro del ámbito familiar sobre las situaciones de la empresa, ¿sí? Articula los derechos como un conglomerado unido, de cuál sería la idea de la familia, de la posición familiar, ¿sí? O sea, qué es lo que la familia quiere desde el punto de vista de la empresa. Y el Consejo de la Administración es que es más amplio, regula los intereses de los accionistas, porque puede haber algún tercero. Ahora, la votación de todo eso, de todas esas decisiones, se toman en este tercer organismo que es la Asamblea de Accionistas.
Entonces, en la asamblea de accionistas es donde se votan, en realidad, las decisiones clave de la empresa, que es un conglomerado de estos dos órganos. O sea, lo que se trata de armar acá es una visión organizada de que la familia va por un lado, el consejo de administración tiene una mirada más amplia que contempla a la empresa, no solo la mirada particular de la familia, y la asamblea de accionistas es el lugar donde todos tienen que votar, ¿sí? Con igualdad de derechos. Todos van y votan. Entonces, esa es un poco la idea de, una vez que yo establecí el protocolo, cómo me manejo desde el punto de vista de los organismos. Entonces, yo tengo, si quiero que la empresa funcione en el mundo, tengo la empresa familiar, el protocolo de familia, lo que llamo la sociedad holding, que esto sería como hablar en un país evolucionado. Esto evoluciona normalmente a una sociedad que tiene acciones y los miembros de la familia tienen acciones sobre esto. Y esto permite financiarla afuera, con vehículos financieros importantes, permite que la familia crezca, que se expanda, que se proteja el capital familiar y que se proteja el capital de la empresa. Pero para llegar a esto tenía que pasar antes por el protocolo familiar, si no es muy difícil llegar. Yo diría que es imposible. Entonces, ¿qué acciones yo debería tomar? ¿Sí? Estamos casi como avanzando, digo, a ver si estamos en tiempo. Sí, más o menos estamos en tiempo. ¿Cuál es un poco la idea de para que la empresa funcione? ¿Qué acciones? Planificar el sistema de gestión y de control. Esto es fundamental, ¿sí? Tengo que tener un sistema que esté asociado como para poder ver a la empresa cómo funciona, o sea, que no sean opiniones de los miembros, o sea, que haya variables objetivas. Que tengo que diseñar la planificación impositiva teniendo en cuenta el patrimonio de la familia y de la empresa. O sea, tiene que haber que los países evolucionados trabajan con una idea de lo que se llama la planificación financiera, ¿sí? Y parte de la planificación financiera tiene que ver con la planificación impositiva. Por ejemplo, los impuestos que se van a pagar por la sucesión o no, dependiendo de la estructura de los países. Entonces, todas esas ideas tienen que estar escritas, tienen que estar funcionando, ¿sí? Es necesario, como dijimos, desarrollar el protocolo de gobierno operativo de la empresa, ¿sí? Para que todo funcione. Proyectar el balance y el flujo de fondos, ¿sí? O sea, estas cosas parecen, algunas parecen como muy fuertes, porque si se proyectar, por ejemplo, ahora hablar de proyectar un balance y un flujo de fondo en este momento es como, eh, no sé, tener la bola de cristal, porque realmente no sabemos qué va a pasar eh, de acá a la semana que viene. ¿Sí? Por ejemplo, ahora el país está tratando de renegociar el tema de la deuda, prácticamente estamos en el escalón del default. Salir un país de una situación de default, mínimo tarda 5 años, mínimo. En una situación mundial como está hoy el mundo, con todos los países prácticamente desarticulados, ¿sí? Va a ser muy difícil conseguir financiamiento externo. Entonces, armar un negocio ahora tiene un montón de variables de riesgo. Pensar en proyectar flujos de fondo son ejercicios muy, muy del día a día, ¿sí? Pero bueno, lo comentamos. Organizar el plan de contingencia, esto sí es muy importante, ¿sí? Es muy importante tener un plan de contingencia de cómo están armados los equipos de trabajo, cómo están armados los equipos diferenciales, ¿sí? Bueno, básico ahora, optimizar inventarios, cadenas de aprovisionamiento, pensar el uso de los recursos, ¿sí? Todas las cosas que nos están pasando son cambios de paradigma. O sea, muchas empresas están trabajando con muchos recursos remotos y antes tenían locales, cambiaste la estructura de comercialización, cómo va a aceptar el cliente las mercaderías, cuáles van a ser los protocolos, ¿sí? Los pedidos, la gente se va a acostumbrar más a hacer pedidos online, entonces quizás me conviene o no me conviene tener un negocio como lo tengo armado, con la configuración que lo tengo armado. Entonces son todas cosas que están sucediendo en esta semana, ¿sí? Mientras nosotros pensamos que estamos de alguna manera inmóviles, hay un montón de situaciones que van a cambiar dramáticamente. Entonces, este periodo tenemos también que usar para pensar, ¿no? Un poco
reflexionar sobre nosotros y reflexionar sobre esto. Realizar un análisis profesional de, por ejemplo, de los sueldos, ¿sí? De los perfiles, de ver si esos sueldos están adecuados a capacidades profesionales, hacia proyecciones, hacia lo que las personas me puedan dar desde el punto de vista funcional, ¿sí? Pensar si estoy haciendo las cosas bien, o sea, qué cosas no estoy pensando, ¿sí? Ver los competidores y decir, este tipo tiene una empresa familiar, un negocio de familia, la historia del abuelo de él era parecida a la historia del abuelo mío, ¿por qué a él le fue tan bien? ¿Por qué a mí me está yendo más o menos? ¿Qué cosa hizo? ¿Qué cosa no hizo? Bueno, eso ayuda, ¿sí? Y pensar en el mundo que viene, ¿sí? ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Sí? Que no son solo cosas financieras, quiero aclararlo. Así que bueno, estas son acciones que normalmente uno toma, o sea, desde el protocolo hasta la organización del sistema de gestión, que serían las más grandes, ¿sí? Básicamente son acciones necesarias. Por ejemplo, acá me pregunta Ariel, en el caso de una empresa netamente de servicios, ¿cómo se debe manejar? Sí, bueno, la empresa de servicios se tiene que manejar igual en términos de mirada. Lo que vas a tener en la empresa de servicio es que, por ejemplo, no vas a tener inventarios, no vas a tener activo fijo, probablemente el capital tiende a ser más volátil, vas a tener un capital diferente, una estructura de capital diferente. Ahora, las complejidades humanas y de relaciones son las mismas. La necesidad de tener un protocolo familiar probablemente también. Entonces, a lo que apuntamos con esta charla es que gran parte de la problemática en la empresa de servicios la vas a tener igual, ¿sí? Quizás el problema que tenés en una empresa de servicios, que eso sí también es un factor diferencial, las empresas de servicios están basadas en el hacer de sus integrantes, en su capacidad profesional. Y ahí es muy importante que las actitudes se mantengan, para que una empresa de servicios es exitosa cuando los servicios son buenos. Cuando las empresas están basadas en productos, capaz que ese producto, un tercero ajeno a la empresa que no sea propietario, quizás lo puede elaborar, o existe un manual de procedimiento para hacer productos, la cadena productiva es más sistematizable en el tiempo. Quizás puede tener un nivel de riesgo un poquito menor, pero esa es la diferencia, te diría, fundamental, Ariel. Así que, bueno, gracias por la pregunta. Bueno, seguimos. Ya estamos casi terminando, así que si quieren hacer algunas preguntas, con todo gusto. Espero que les esté gustando el curso. Estamos más o menos terminando en tiempo. Esto, por ejemplo, supónganse, puede darse dos casos acá. Que ustedes estén trabajando de consultores, no sé cuántos están trabajando de consultores, no sé cuántos de los que están acá, por ejemplo, son dueños de empresas de familia, propietarios. Bueno, dependiendo del caso, esta encuesta, este diagnóstico les sirve como para ir viendo si están en qué zona de problemas o de oportunidades están. Por ejemplo, ¿está planificada la sucesión? ¿Hay una mirada sobre la sucesión? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Hay escenarios de contingencia? ¿Hay una mirada de continuidad? ¿Existe alguien con capacidad para suceder al dueño? Por ejemplo, si está en el primer grado. Si es una empresa que está en el primer escalón, ¿viste? Del desarrollo generacional. ¿Pensás que el modelo de organización actual puede ser sostenible en el tiempo y transferible? ¿O pensás que es un cachivache de esos que se pelean todos en las reuniones, no existe mando, no existe nada, y lo único que existe es la palabra del dueño? ¿Hay una idea de valor de la empresa? ¿Hay una idea profesional de valor? ¿Sí? O sea, ¿se realizó una evaluación independiente? ¿Sí? ¿O es un número que tira el dueño y dice la empresa vale tanto y vale tanto? Y para eso, ¿qué tenés que tener? Es la pregunta 7. ¿Hay un sistema de gestión? ¿Las decisiones están basadas en ese sistema? ¿Sí? ¿Considera que existen, por ejemplo, empleados profesionales que pueden asumir problemas importantes dentro de la empresa? ¿Existe una mirada de planificación impositiva? O sea, o los patrimonios están tan mezclados que cualquier cosa puede impactar en la empresa, en la familia,
se pagan digamos, se pagan impuestos innecesarios, ¿sí? Hay una mirada sobre eso. ¿Sí? Hay una política de inversiones que permita, por ejemplo, protegerse para afrontar, no sé, situaciones, bueno, lo que pasa acá es una situación casi impensada, pero situaciones normales, ¿sí? Bueno, tenés identificado el patrimonio, que esto tenía que ver en la pregunta 11, por ejemplo. Identificado el patrimonio de la empresa y el de la familia, ¿sí? ¿Tenés mirado a los empleados claves, ¿sí? Para que esto traccione. ¿Pensaste alguna vez en abrir capital? ¿Por qué lo harías? ¿Conseguirías financiamiento, conocimiento? ¿Lo pensaste? ¿No lo pensaste? ¿Lo querés hacer? ¿No lo vas a hacer? Considera que la empresa es su vida. Esto es muy importante cuando uno está haciendo una mirada de, por ejemplo, si vos estás financiando a una empresa de familia, a veces es muy interesante, porque viene gente con proyectos totalmente locos, son los dueños de la empresa y te dicen, yo esto lo quiero hacer porque esta empresa es mi vida. Pero vos decís, está bien que sea tu vida la empresa, pero ¿cuál es el criterio? El criterio, la empresa tiene que estar basada por un tema racional, no por un tema emocional. O sea, no podés tomar decisiones irracionales en la empresa por un tema emocional, porque es la empresa de tu padre, o por esto, o por lo otro. Tiene que estar basada en un juicio objetivo, en un plan de negocio, ¿sí? Entonces, si la empresa es solo tu vida, y solo pensás en términos emocionales, te puede hacer llevar a un fracaso terrible, ¿sí? Los tipos que tienen una mirada así, totalmente cerrada, y le sacan toda la mirada profesional, corren ese riesgo. Por eso cuando te dicen sí, bueno, la empresa, en realidad la vida de las personas tiene muchas dimensiones, no pueden ser solo una empresa, ¿sí? Entonces ahí tenés algo que pensar. ¿Pensaste en la empresa en términos de 5 años, por ejemplo? Ahora parece una locura esta pregunta, pero no se puede, por ejemplo, organizar una estructura de capital en un país más o menos organizado si vos no tenés una idea de 5 años, ¿sí? Eso es como un horizonte de tiempo racional, ¿sí? Porque para pensar cómo sería la estructura de activo fijo, la estructura de capital, los empleados que vas a tomar, los mercados que vas a querer, en dónde vas a querer competir. Ahora parece como muy loco hablar así, pero en realidad cualquier proyecto de inversión tiene horizontes normalmente de esa cantidad de años. Y bueno, y después temas como, por ejemplo, mecanismos de salida para socios y familiares, ¿sí? Si quieren participar, si quieren ir o quieren entrar en el negocio, ¿sí? Percibe que los familiares se encuentran tranquilos con respecto a la continuidad de la empresa, ¿sí? Y cómo está, o sea, cómo es el clima familiar. Se comunican y se realizan reuniones, hay un protocolo que regula el funcionamiento de la empresa. Entonces, básicamente, lo que tratamos en esta conferencia un poquito fue de relevar así cuál sería la problemática de la empresa familiar, que a ustedes les sirvan algunas de estas ideas como disparadores, ¿sí? Que les sirva, por ejemplo, para interactuar con sus clientes, si ustedes son consultores, que les sirva para actuar con sus socios, si son dueños de negocios o de empresas familiares. Así que espero que el material les haya sido útil, espero que les haya gustado la conferencia. Como yo les contaba, seguramente en el corto plazo vamos a seguir haciendo con la gente del Instituto Argentino de la PYME y bueno, seguramente de FECOBA más actividades. Así que, no sé, espero que les haya gustado, que le hayan pasado bien. Yo lo que les voy a pasar, si a ustedes les parece bien, por el mail les voy a pasar el material en PDF, esta presentación, así que probablemente se la van a estar recibiendo en el transcurso de esta tarde, de esta noche. Así que fue un gusto interactuar con ustedes. No sé si alguno tiene alguna pregunta que, que, que me quiera hacer. En general, bueno, muchas gracias por los comentarios que me están poniendo, me llena de alegría que me pongan que la pasaron tan bien. Así que bueno. Así que bueno, van a estar recibiendo entonces el mail. Muchas gracias a todos los que se interactuaron.
disculpen por el problemita que tuvimos, pero nunca me pasó con Zoom, realmente no sé qué pasó. Creo que como el sistema está sobresaturado, hay que tener cuidado con los códigos de las salas, y tuve que cambiar el último dígito porque no me permitía entrar. Y bueno, lamentablemente, pero gracias a Dios vi que se conectaron todos sin problema, así que fue el único inconveniente y de alguna manera les pido disculpas. Así que bueno, muchas gracias y nos seguimos viendo seguramente en otros seminarios, así que disfruten este tiempo y cuiden a sus familias, ¿sí? Cuiden a sus familias en estas situaciones tan complicadas y cuídense de ustedes. Un abrazo muy grande.